Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, Edgar Pacheco y el pastor Gilberto Rufat nos comparten un conversatorio que explora las conexiones entre la masonería, el sionismo y las instituciones religiosas, revelando influencias que pocos se atreven a discutir. Prepárate para cuestionar todo lo que querías saber sobre la fe y el poder. Es tiempo de despertar tu entendimiento. Espero que esta charla sea de bendición para tu vida. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Hermano Rufat, ¿cómo está? Muy bien, hermano. Gracias al Señor por la invitación. Gracias a los hermanos que están ya sintonizando, que van a estar escuchando. Aprovechamos para mandarle un saludo a todas aquellas personas que conocemos, pueden a lo mejor hermanos de nuestra congregación que puedan estar escuchando, amigos, hermanos, en fin. Doy gracias por esta oportunidad. Creo que el tema que vamos a estar discutiendo es un tema sumamente importante, relevante, y me honra poder como pastor tocar un tema que algunos por ignorancia, otros por querer huir del tema y no mancharse o no recibir lodo, pues no lo abordan. En nuestro caso, estamos aquí para hablar lo que hemos leído, lo que conocemos, y estamos dispuestos a testificar de lo que sabemos, más allá de verdad, de lo que, pues, cómo la gente nos pueda catalogar o pueda mirarnos. Yo no soy el pastor de todos los que están aquí, soy el pastor de una congregación. Nuestra congregación es una congregación pequeña, le doy gracias a Dios, no tengo ínfulas de grandeza ni nada por el estilo. Sí soy un hombre que creo que, si me conocen, pues lo que amo, lo que creo, lo defiendo. Y este es un tema que me apasiona, espero poder ser prudente. No estamos aquí, como bien dijo, para lanzar lodo sobre nadie, hablar mal de nadie, pero en honor a la verdad, que es parte del cristianismo. Yo no creo que cuando Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, esa verdad se limitaba solo a aspectos teológicos, porque la Escritura aborda todos los temas de la vida. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, la Escritura no es solo acerca de lo que creemos sobre, no sé, sobre Dios, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo o cualquier tema de eso. Tocaba, la Escritura tenía relevancia en todos los aspectos de la vida. Dios debía ser honrado. Así que, bueno, hermanos, una vez más, agradecido. Adelante. Hermano Rufat, la vez pasada que usted estuvo con nosotros, tristemente algunos pastores, debo decirlo así, aunque no voy a decir sus nombres, reaccionaron de una forma muy beligerante. De hecho, mandaron comunicados a la Alianza Evangélica que yo solía participar pidiendo que me expulsaran, que me disciplinaran. Y algunos de los epítetos que se utilizaron, que como que se siguen utilizando, es que yo era un nazi encubierto junto con usted. De hecho, nos pusieron la cara ahí con un uniforme de la SS y decían que nosotros queríamos la destrucción de los judíos. Yo ni siquiera creo que se tenga que aclarar eso, pero vamos a hacer un descargo de responsabilidad por si las dudas, porque en efecto creo que hay mucha gente que es muy pasional y dice, sí, esos dos tíos son dos nazis antisemitas que quieren destruir a los judíos. Pastor, yo creo que usted está acostumbrado a esto, ¿no? Sí, no tengo problema y de hecho nunca lo he dicho, pero creo que en mi árbol genealógico, tanto del lado de mi esposa como el mío, ahí estamos ligados al judaísmo. Nunca lo he dicho públicamente, es la primera vez, pero buscando, ¿verdad?, de dónde salía el apellido Rufat, que en Puerto Rico es un apellido que casi muy pocas personas lo conocen. Hablando con mi papá y buscando de dónde veníamos, porque me parecía a mí que era rarísimo que yo no pudiera, luego de mi abuelo, mi bisabuelo, no supiera quién era y de ahí no sabía nada para atrás. Así que desde mi árbol genealógico tengo una conexión con los judíos y de parte de mi esposa. Así que yo no lo hago por una cuestión de odio a la raza, sino que la verdad es la verdad y la verdad debe ser proclamada. Nos cueste lo que nos cueste. Punto. Pero ciertamente es verdad que hay como tres palabras mordaza que cuando este tema se toca surgen a la palestra, que son nazi, antisemita o judeofobo, ¿no? Que tienen por fin básicamente escrachar a la persona
cerrar la discusión y decir, este Sí, tío tiene una patología, o sea, este tío es judeofobo, que bueno, básicamente es una patología eso, ¿no? Pero no existe. Ese tipo de mordaza también tiene su porqué, o sea, también ese tipo de mordaza surgió en algún momento muy específico y tiene su porqué. Si la gente supiera, también se daría cuenta de que todo está o sea, todo está entrelazado como tal. claro. Y eso del término nazi, de nuevo, es una cuestión de, con todo respeto, pastores, si creen que les estoy diciendo ignorantes, pues sí, ignoran lo que voy a decir. Dar a alguien que habla de esto de nazi es que ustedes no entienden que la historia relaciona el evento de la Segunda Guerra Mundial, específicamente el supuesto genocidio de 6 millones, con la Alemania nazi, pero la realidad es que hubo una colaboración, que no es el tema, pero hubo una colaboración nazi-sionista que no se puede negar porque la evidencia es contundente. Así que tildar a uno de nazi, pues es poner una, no sé, es tratar de callarnos, es un epíteto para, no sé, como conspiranoicos, son locos, están hablando de cosas que no entienden. No. Realmente hubo un acuerdo nazi y el movimiento sionista, por las razones que sean de colaboración, se llama el Tratado Avara. Así que si no lo conocen, de hecho, públicamente lo expuso un judío, Edwin Black, así se llama el libro en inglés, The Transfers Agreement. Así que la evidencia está ahí, no es el único. Así que antes de hablar y decir cosas que ustedes a lo mejor no saben de lo que están hablando, primero escuchen y luego lleguen a sus conclusiones. Pero no lancen, no disparen para luego entonces pedir perdón, no disparen y luego pidan perdón. Claro. Así Pastor, que en la escuela, cuando yo estaba en primaria, yo llevé un libro, ¿no? Como de concientización y empatía, que se llamaba El diario de Ana Frank, ¿sí? Yo creo que la mayoría de las personas lo conocen, lo han otro leído. fraude. Sí, es un fraude, mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero hace poco el papá salió a pedir perdón porque ha sido un fraude, ¿no? Porque se descubrió que lo habían escrito con bolígrafo y el bolígrafo no existía en los tiempos de los campos de concentración. Entonces, pero ese fraudecito condicionó la mente de millones de Oh, personas, de niños, de adolescentes, claro. que querían sentir una suerte de empatía con lo que sucedía supuestamente en los campos de concentración. Y aquí es donde uno dice, ¿por qué me engañas? O sea, ¿por qué me engañas de esta forma? Y cuando yo reacciono de forma beligerante porque me engañaste, te enojas. Es lo Claro. mismo cuando la gente empieza a descubrir ciertas verdades en el mundo, de que él forma parte de un tablero de ajedrez y dice, oye, ¿cómo que yo he sido parte de esto todo el tiempo? Y se enojan. Yo creo que mucha gente no entiende que muchas veces nuestras reacciones son así. O sea, me has estado engañando, campeón. O sea, me has estado mintiendo en la cara todo este tiempo. No sé si eso sea real lo que estoy diciendo de Ana Frank. No, hermano pastor, hermano Edgar, y todavía más, cuando ese engaño tiene unas repercusiones increíbles, porque alguien podría haber engañado a uno de verdad y ese engaño no ser trascendente, no haber tenido un impacto, pero es que son mentiras que han cambiado el curso de la historia. Eh, ese, eh, ese y muchos otros temas, no quiero mencionar otros temas porque estaríamos desviándonos y yendo a otro Este es lugar. solamente el preámbulo de lo que vamos a tratar. Pero sí, la verdad es que las mentiras llueven. ¿Será que a la gente le cuesta mucho trabajo entender que vivimos en un mundo caído de mucha maldad, en el que las religiones no se han salvado de la infiltración y que Pablo mismo advirtió que entre nosotros mismos se daría esa pudrición realmente que llevaría a muchos al engaño? ¿Por qué la gente le apuesta tanto a la institucionalidad, Pastor Rufat? O sea, ¿por Pues qué tiene su confianza ciego ahí? yo no entiendo y mucho menos como el que me conoce sabe que vengo de una, ¿verdad? De una tradición teológica reformada y no puedo entender dentro del ambiente reformado, por referirme a ese ambiente, cómo supuestamente postulamos que el pecado original nos afectó a todos, pero entonces cuando vamos a temas como estos parece que no afectó a las personas del gobierno, no afectó a diferentes eh, individuos particulares, porque ellos sí buscan nuestro bien, ellos no son egoístas, no tienen ningún tipo de agenda. No, la realidad es que no debería sorprendernos, todo lo contrario. Deberíamos esperar que un hombre caído en su estado natural, sin Dios, tienda a mentir, Y hacer el mal. Claro, todo lo contrario. Me parece a mí sorprendente que un pagano, por decirlo así como Hobbes, que escribe en su libro Leviatán, que llega a esa máxima del el hombre es el lobo del hombre, tenga más claridad en decir el Estado es un Leviatán que no te va a hacer el bien, o sea, te va a hacer el mal.
y vivimos en una jungla de asfalto, como decía Wells, en donde todos estamos tratando de hacernos daño y que la gente tenga tanta confianza, ¿no?, en sus instituciones religiosas, instituciones políticas, en sus candidatos, y no se dé cuenta de que este mundo va a la perdición. Por eso vamos a iniciar este tema, hermano Rufat. Ya estamos 1,200 personas conectadas. Quiero ser muy claro porque yo he sido muy sincero. Yo no necesito que usted comparta esto conmigo. Yo hago mi descargo de responsabilidad, pero hace mucho tiempo me he estado desatendiendo de la institución. Yo creo en un remanente escogido por gracia, que sigue al Señor, que es la manada pequeña, y creo que las instituciones como tal canalizan a ese remanente, canalizan sus sentimientos religiosos, pero ancladas a la sociedad bregan muchos de los problemas sociales en los cuales la sociedad se desenvuelve. Un día apareció en el mural de mi denominación, el mural de internet, un desplegado donde había una serie de masones, y lo digo así tal cual, había una serie de masones metodistas que estaban muy molestos porque el órgano oficial de nuestra institución había publicado un manual de distribución para toda la iglesia en México donde se ponía a los masones como secta, una secta ocultista. Y entonces surgieron unos masones dentro del metodismo. Para mí, personalmente, eso fue chocante. Yo ni siquiera estaba al tanto de que pudiera haber masones dentro del protestantismo. Yo vi a la masonería como un arquetipo de algo oscuro, malo, raro. Después, cuando empiezo a investigar, me encuentro con este libro, Pastor Rufat, que yo creo que usted lo debe tener, que se llama América Peligra, del buen Salvador Borrego, donde traza el trabajo de la masonería de todo Latinoamérica. Toda América y toda Latinoamérica. Y cómo todos nuestros gobiernos, todos y cada uno de nuestros gobiernos han sido infectados por la masonería. Al principio, la disonancia cognitiva me hizo resistir, pero luego me di cuenta que la mayoría de las cartas magnas e instituciones, las instituciones de nuestros países, fueron redactadas por ellos. Después, sigo investigando y me doy cuenta de los grandes nexos que hay entre los jesuitas y los masones. Y luego sigo investigando y me doy cuenta que la masonería de larga data también ha infiltrado a la Iglesia Católica. Y luego sigo investigando y me doy cuenta que la masonería es un satélite del judaísmo. Entonces a mí me explota la cabeza y digo, caramba, ¿dónde he estado viviendo en todo este tiempo? ¿Qué me puede decir así al respecto de eso, hermano Rufat? Hermano, yo he pasado básicamente por el mismo proceso. Como pastor, prediqué el dispensacionalismo pretribulacional. Digo eso porque parte de la visión de los aspectos escatológicos es la relevancia y la importancia que tiene Israel dentro del plan de Dios y específicamente los últimos acontecimientos. Pero luego, estudiando otras temáticas, me empecé a dar cuenta de que había algo raro. Cada tema que estudiaba, el que fuera, me salían siempre dos movimientos: el catolicismo y el judaísmo. De hecho, aquellos que estudian estos temas saben que gran parte de las discusiones se tienden a que unos piensan no es el catolicismo y otros dicen no es el judaísmo. Pero luego descubrí que había una conexión, como bien dice, hay una clara conexión entre el catolicismo y el judaísmo, específicamente a partir de ciertas fechas, como podría ser la fecha de la institución del movimiento jesuita, donde Ignacio Loyola hoy es conocido o aceptado por algunos que era un cripto judío. Y si no lo era y no hay tanta información, al menos del segundo líder y de ahí en adelante, casi todos eran cripto judíos, o lo que se le llamaban marranos. Los marranos. O de donde viene la palabra conversos, que a veces lo utilizamos, nuevos conversos, y no sabemos ni tan siquiera en nuestras iglesias por qué decimos nuevos conversos o nuevos creyentes. Y la razón era que obviamente no eran parte de una tradición católica. En su genealogía no se podía encontrar ningún cristiano, por lo tanto era el primer cristiano, y por eso se le llamaban nuevos conversos. Y los problemas que trajeron estos nuevos conversos en muchos países, pero tal vez por poner un punto de contacto con nosotros en América, España. Y lo que sucede realmente en el 1492 es que podemos cambiar de mil temas. El tema del 1492 realmente es la expulsión de los judíos de España, pero a nosotros nunca nos tocaron ese tema en la escuela ni aún en la universidad. Es el tema de encontrar el nuevo mundo. Cuando luego es mentira, el nuevo mundo ya existe. De hecho, Colón llega, y hoy se sabe, con un mapa cartográfico
donde ya estaba el nuevo mundo. Él no descubre el nuevo mundo, él sabía dónde estaba el nuevo mundo. Entonces, llega uno a, como usted, ¿en qué mundo yo he llegado? ¿En qué mundo yo he vivido todo este tiempo? Claro. Es un engaño atroz. Y lo interesante es que ellos lo saben y lo publican. Miren, por ejemplo, este libro, el título es El otro 1492. El asentamiento judío en el Nuevo Mundo. Fíjense que ellos lo publican y es escrito por judíos. Finkelstein, un judío. Sí, ningún problema. O sea, que a nosotros nunca nos dijeron que en la era de la supuesta colonización fue la era donde muchos de ellos vinieron a sentarse en el Nuevo Mundo. Y las razones por las cuales después se van a esconder o van a tratar de camuflajearse, irse a los campos y, como bien dijo, las supuestas independencias o luchas de independencia dirigidas por marranos o conversos que habían comprado títulos nobiliarios. Yo creo que un autor que hace una obra extraordinaria, además de ese que mencionó, es Federico Rivanera Carles. Yo he estado leyendo su literatura y la verdad que su literatura es maravillosa. Yo, de hecho, donde único he conseguido los libros de Carles ha sido en México y los invito luego a verlo. Este libro me gustó muchísimo, El judaísmo desenmascarado. Que el Zohar es una parte del Talmud. Una parte del Talmud. Sí. Aquí tenemos este otro, anarquismo, judaísmo y masonería, porque es que hay un lazo completo. La última etapa de la globalización, la naturaleza del judaísmo, de Carles, y así sucesivamente. O sea, hay hombres que les ha costado, pero que han investigado y han traído todo esto a la luz. Así que no estamos hablando de cosas que nosotros estamos inventando, claro, sino realmente de documentación de personas que obviamente no solo nos han precedido, sino que han hecho un trabajo monumental que yo no lo he hecho. Yo solo he leído y he tratado de constatar todo lo más que he podido, pero la documentación para aquel que la quiera buscar es sumamente robusta. Volviendo al punto, pastor, de cómo una persona sale de, no sé, de esta resaca no emocional y le crea este malestar social de decir, oye, me han estado mintiendo en la cara. Por lo menos la construcción de las últimas 5 o 6 décadas para el mundo posguerra es una construcción ficticia, donde parece ser que Israel toma el control de esa narrativa y quien no esté aliado a esa narrativa oficial parece ser que va a ser antisemita, judiófobo, escrachado o recurrir al ostracismo. Yo me pongo entonces a investigar y digo, ¿realmente la gente ha sido tan mala? Porque, por ejemplo, ayer yo estaba haciendo una declaración de la Segunda Guerra Mundial y una persona me dijo, tú no deberías de hablar eso porque mis seres queridos sufrieron mucho. Y yo digo, a ver, vamos a hacer 2 cosas. En la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas, hubo mucho sufrimiento en general. De hecho, la mayoría de ellos fueron soviéticos y alemanes, no fueron judíos. Fueron perseguidos gitanos, fueron perseguidos testigos de Jehová. Hubo un desastre en la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí, pastor, y desmiéntame si estoy mal, yo empiezo a investigar si los judíos fueron expulsados por una suerte de patología de Hitler de Alemania, que intentaba insertarlos en Madagascar con una propia moneda, que los franceses y los ingleses no los querían recibir. Y yo me pongo a investigar y no, me doy cuenta que han sido expulsados más de 100 veces en milenios. Y cuando yo voy e investigo por qué son expulsados una y otra vez, yo encuentro un patrón. O sea, yo encuentro usura, encuentro degradación moral de la cultura en la que he recibido, encuentro conspiración, como en el caso de la revolución bolchevique, donde destruyeron a la familia de los zares, encuentro reversión y encuentro que se hacen con la banca, con el dinero y con los medios de comunicación. Entonces yo digo, a ver, o todos estamos enfermos los que hacemos una crítica, personas que no nos hemos conocido por milenios y culturas separadas, ¿no? Por siglos, y llegamos a la misma conclusión, o todos tenemos una patología judeofóbica, o aquí hay un problema. El problema de que estas personas realmente parece que tienen esa persistencia de volver a hacer lo que hicieron en el pasado, y volver a hacer lo que hicieron en el pasado, y volver a hacer lo que hicieron en el pasado, hasta que alguien se levanta y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estoy mal en esa lectura? ¿Es muy precipitada? ¿Es muy arrogante? ¿O será una lectura correcta? No es una lectura correcta. De hecho, si mi conocimiento no falla,
el primer lugar donde van a terminar expulsados después de un tiempo donde han pasado de diferentes imperios, me refiero a Judá, de Babilonia, los medopersas, de Medopersa, los griegos, griego a Roma. Roma finalmente a principios del segundo siglo los va a expulsar. La llamada batalla o guerra, tercera guerra, algunos le llaman, o segunda guerra, dependiendo del historiador, judía, donde los judíos van a proclamar a este supuesto Mesías y finalmente Roma mismo, seguro, le va a decir, ¿saben qué? No los queremos, se van. De hecho, ese es el momento histórico en el cual se cambia el nombre de Judea a y por eso le llamamos a Palestina. Claro, entonces los propios romanos, que de hecho es interesante porque cuando los romanos llegan a Roma, a tener contacto con los judíos, porque son los judíos mismos los que van a pedirle, por favor, ayuda. Y eso se desarrolla, no es necesario hablar del tema, pero en la época de los macabeos, donde estaban divididos como debían estar divididos los oficios de profeta, rey, sacerdote. Pero va a morir este rey de la casa de los Asmoneos y esta madre va a colocar a un hijo como rey y al otro como sacerdote, y finalmente va a haber una lucha entre estos dos hermanos y son ellos los que van a pedirle al gobierno romano que intervenga, obviamente cada uno a favor de ellos, y sucesivamente eso va a llevar a que, bueno, Roma viera la oportunidad de apoderarse, y así es que ellos vienen a estar sujetos al Imperio Romano, y aún al Imperio Romano sujetos tenían una serie de concesiones que no tenían otros pueblos bajo el imperio. Tenían muchos favores que no tuvieron otros pueblos dentro del Imperio Romano, y aún así eso fue parte del el enojo romano, como finalmente le pagaban con traición, conspiraciones y así sucesivamente. O sea, algo que se ve a través de la historia. No puede ser que tantos pueblos los hayan expulsado y todo el mundo esté mintiendo. O sea, yo estoy seguro, mire, si nosotros vamos a la Escritura y sin tener conocimiento podríamos juzgar tal vez Juan capítulo 5, Jesús y la mujer samaritana, y llegar a la conclusión de esta mujer debe ser una depravada. Ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. Imagínese a alguien que lo han expulsado decenas de lugares. Pues es lógico llegar a la 100 lugares. Claro. Sí, más de 100 lugares. Sí, pues entonces es lógico. Hermano, creo que el último fue Guatemala. O sea, en el siglo XX los guatemaltecos expulsaron una secta de los Lubavitch porque andaban haciendo sus tonterías. O sea, han sido expulsados de verdad hasta nuestros días. Y sería raro decir que todo mundo tiene una patología, todo mundo ha sido antisemita por milenios, todo mundo tiene un odio no patológico con el que nace naturalmente. Aquí entramos a un punto muy importante. Lutero. Algunas personas que dicen que Lutero fue un antisemita, o sea, como si Lutero un día se levantó y dijo, odio a los semitas. Eso es falso. Pero yo he estado leyendo la literatura, sobre todo de Lutero, y donde dice las mentiras de los judíos, pero años antes Lutero habló muy bien de ellos. De hecho, los honró. Les dio una suerte de prosquinesis, de veneración por ser el pueblo que nos dio al Mesías. Pero de repente vemos un Lutero que cambia de opinión, como parece ser el patrón recurrente a través de los siglos, y uno se pregunta, pues es que Lutero tiene una patología, se puso borracho y le dio por odiar judíos. No, cuando uno lee las cosas por las cuales Lutero se levanta y dice, oye, estos tíos están diciendo que nuestro Mesías está ardiendo en excremento. Estos tíos están diciendo que María fue violada por un soldado cuando está en su menstruación y que ahí nació Jesús, en Pantera. En el Tol Yechu se decía que Jesús fue orinado por Judas. Las cosas que estos tíos llegaron a decir en la Edad Media eran de verdad que, bueno, nosotros somos una civilización hoy que probablemente estemos un poco más civilizada, pero en la Edad Media y luego un sajón leyendo esto, ¿no? ¿Era antisemita Lutero? Totalmente falso. Una acusación que obviamente carece de evidencia. Lutero se tornó totalmente a los judíos, buscó la conversión de los judíos, dio gracias y entendió que debía haber un cambio con relación al pueblo judío, pero posteriormente va a descubrir cosas que él no conocía de los judíos, y eso va a surgir porque en la Reforma Protestante, que va a traer una vuelta a la Escritura, hay que regresar a la Escritura, a los reformadores no creer que la Vulgata Latina era una buena traducción, o al menos querían corroborar la traducción,
van a querer ir a las fuentes principales y van a buscar aprender hebreo. Y ese hebreo que van a buscar aprender, muchas veces lo van a buscar aprender de rabinos que les van a ayudar en ese proceso. De hecho, hay un capítulo en este libro que creo que había compartido anteriormente, se llama Los 50 Mesías Judíos. Aquí hay un capítulo donde claramente explica, esto es de otro, o escrito por otro judío, se llama Jerry Rabo. Sí, y él explica qué fue lo que sucede. De hecho, tiene un capítulo donde habla del rabino que ayuda a los cristianos en su concepción del Mesías. Y la razón es que luego Lutero va a aprender el idioma, el hebreo, y va a tener acceso a cierta información que lo va a polarizar. Porque la mayoría de los cristianos no tienen idea. Yo no creo, hermano Edgar, que la mayoría de los cristianos, y obviamente si no la tienen los pastores, no va a pasar a la iglesia, porque generalmente las iglesias se educan en términos generales si su pastor está educado y se mantiene en educación. Pero la realidad es que nuestras iglesias están llenas de pastores con muy poca educación teológica y de otra índole. Es la pura verdad. La pura verdad. Mire, yo vengo de la denominación, era militante en las Bautistas del Sur. Yo, una de las cosas finalmente que me hizo salirme, somos una iglesia independiente actualmente, no porque no crea que debemos los cristianos mantener lazos, sino porque hay cosas que finalmente yo en las instituciones me cansé, me harté. Y es como se establecen iglesias como si fueran cadenas de McDonald's, donde lo que buscamos es a cualquier persona que aparentemente muestre amor, tenga algún conocimiento, se sepa 2 o 3 versículos bíblicos y ahí lo ponemos como pastor, de manera irresponsable, sin a veces ni conocerlo, ni su vida, ni nada, sin estar realmente preparado para la obra del ministerio. Así que si los pastores no están conscientes de estos temas y no buscan estudiar estos temas, es muy probable, ¿no? Es lo que vemos, que las iglesias no sepan lo que está sucediendo, lamentablemente, pero Lutero tuvo acceso. De hecho, Lutero publicó 2 libros en el siglo XVI, no solamente Los judíos y las mentiras, sino publicó también su obra donde él saca a relucir la biografía, que pocos cristianos saben, porque los judíos se inventaron una biografía básicamente de cómo nace Jesucristo, y aquí es que está todo esto de la violación y de María quedar embarazada y que es menstruación y es un escándalo lo que está ahí. Cuando Lutero lee eso... Pero pastor, ¿sabe usted que en este momento hay pastores dispensacionalistas que dicen que nosotros somos los malos por estar diciendo esto? ¿Cómo es posible? Es verdad, hay judíos literalmente que decían que Jesús nació por una violación mientras María menstruaba. Eso es así. Hay judíos que están en el Talmud y están en el Tol Yechu, que dicen que Jesús está ardiendo en excremento, y todavía el sesgo cognitivo dice, no, pero no puedes decir nada de ellos porque ellos no son malos. Tenemos que bendecirlos. Y ahorita vamos a entrar a ese punto, porque ellos son el pueblo escogido. Entonces, quiero solamente recapitular 2 cosas. Lutero, Hitler o ciertos personajes han sido utilizados como chivos expiatorios de algo que ha venido sucediendo por milenios. Por ejemplo, una de las cosas que yo escuchaba, perdón que le haya arrebatado la palabra. No, ningún problema. Una de las cosas que yo escuchaba es que Hitler se había leído todos los libros de Lutero y de ahí había formado el nacionalsocialismo y que por lo tanto, influenciado por Lutero, persiguía a los judíos. Bueno, yo me fui y me leí a Hitler. A mí no me gusta ser ningún idiota. Me fui y me leí Mein Kampf, que es la obra de Hitler, y hace 2 menciones de Lutero Hitler. Y lo que dice el Hitler de Lutero es lo siguiente. Y ni siquiera menciona a Lutero, menciona al luteranismo. Dice que el luteranismo tiene mucho más sentido como religión porque no es un estado dentro del estado como el catolicismo. Porque el catolicismo, dice Hitler, tiene a un servidor fuera del estado. Y tiene sentido porque si como nacionalsocialista le estás apuntando a un orden de sociedad nacional, no quieres tener que alguien más tenga influencia sobre tu estado, ¿verdad? Que es el Papa. Eso es lo único que dice en todo su libro, no dice nada más. Entonces, ¿de dónde se...? Es más, Hitler está más influenciado por Wagner, la música de Wagner. Eso es así. Wagner, quizá un poco de Nietzsche, que el superhombre, la fuerza de la voluntad, y más que Lutero. Pero ¿por qué se crean estos arquetipos? Son chivos expiatorios. Y usted dijo algo muy interesante. La mayoría de los pastores tienen poco acervo cultural.
sobre todo en las antípodas de Latinoamérica, donde las iglesias se fundan muy rápido, ¿no? Y se fundan en un sentido de evangelismo más que de formación holística. Claro, sí. Mucha gente desconoce gran parte del mundo en el que nosotros nos desenvolvemos. ¿Es verdad esto o realmente Hitler se chutó a Lutero, leyó a Lutero y se volvió loco? Yo no he visto ninguna evidencia que apunte a que lo que Hitler hizo tenga que ver con las obras de Martín Lutero. Yo creo que es una manera, no sé, de solapar, de esconder, de, como bien dijiste, usar algún chivo expiatorio, pero no. Hay judíos que realmente escribieron en contra de y sabían lo que estaba sucediendo, porque es que hay escritos directamente de los judíos donde ellos saben exactamente todos los movimientos de subversión. De hecho, hay un judío que cuando yo lo leí la primera vez, hasta me dio pena de él. A ver si tengo el libro por aquí. De hecho, hay judíos ahorita, los judíos ortodoxos que no quieren al Estado de Israel, pastor. Sí, 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 Y pero son la gente ni los judíos. conoce. De hecho, La gente no sabe que aquí en existen. Estados Unidos la gente no sabe que los judíos protestan y que hay movimientos ortodoxos que entienden que es impropio que los judíos estén en el Estado de Israel, porque ellos sí creen que van a reinar y que los judíos van a regresar a Israel, pero entienden que según el Tanakh, como ellos lo interpretan, eso solo va a suceder cuando llegue el Mesías. O sea, ellos reconocen que todo lo que ha sucedido con el supuesto Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 es una manipulación de personas que no solamente han usado la política, la religión, entre muchas otras cosas, sino que peor aún, los que estaban detrás eran ateos. O sea, de hecho es un país secularista, o sea, no es un país que está siguiendo la Tanaj. Sí. Es un país que no tiene rey, no tiene arca, no tiene templo. Es un país que es la capital de la homosexualidad, con clínicas de aborto por todos lados. Es un país que literalmente está creando un exterminio en Medio Oriente y remodelándolo para tener una... Pero no vamos a entrar todavía a eso, porque ese es el segundo tema. Vamos a cerrar ahorita. Este es el libro. Lamentablemente, muchos de estos libros están en inglés. Es escrito por el Rabbi Marvin. Sí, él tiene 2 libros. Si ven, dice, este es el volumen, el tomo número 1. Este es un excelente libro. En este libro, él llega a la conclusión que llega quien es reconocido como posiblemente el hombre de mayor conocimiento en la cuestión del misticismo, cábala judía, que es Gershon Scholem, y los movimientos del franquismo y el jacobinismo que dieron paso a las revoluciones en todo el mundo. El propio Gershon Scholem reconoce que esos movimientos eran de base totalmente judía. O sea, ellos son el poder de las revoluciones detrás del trono. De hecho, ellos lo reconocen. Ellos dicen que la Revolución Francesa fue su primera etapa de emancipación, sin ningún problema. O sea, que ese fue el punto de inflexión que dijeron, no, ya no vamos a estar luchando, vamos a reclamar nuestros derechos, y ellos asocian la guillotina, lo que sucede en la Revolución Francesa, y se lo atribuyen sin ningún problema, como cuando uno va a la enciclopedia judaica y busca el artículo acerca de la masonería, y ellos mismos reconocen que están detrás de la masonería, específicamente cuando uno lee la parte de la masonería en Estados Unidos. Ellos reconocen que los padres fundadores eran masones y que esos masones eran de base judía, por eso solo usaban el Antiguo Testamento. Te ponen el triángulo, te ponen la pirámide del nuevo orden secular, te lo ponen atrás con el ojo que todo lo ve. Ahora, cuando decimos, y vamos a hacer la conexión aquí, sí, cuando decimos que la masonería ha tenido nexos de larga data con el judaísmo, no estamos mintiendo. O sea, realmente la masonería es luciferina en sus últimos grados, 29, 30, 31. Ahí hay una declaración de Baphomet, hay una declaración del arquetipo de la maldad, y por lo menos en el rito escocés antiguo y aceptado son luciferinos. Y la masonería tiene un nexo con el judaísmo. Lo que estoy diciendo con esto es que mucha gente de verdad piensa que estamos como tratando de escrachar a los dispensacionalistas. Aquí ni siquiera hemos hablado del dispensacionalismo todavía, no hemos dicho nada del dispensacionalismo. Lo que estamos diciendo es que en este gran tablero llamado mundo, este gran tablero de ajedrez, tú eres un peón. Y que cuando despiertas, como diríamos nosotros, sales de la matriz, pues sales con una gran resaca. O sea, ¿así funciona el mundo realmente? Sí, papá, así funciona. Por ejemplo,
me sucedió a mí. Yo me di cuenta que había muchos masones dentro del protestantismo y que algunos de ellos habían fundado logias, los tremendos. Pero también me doy cuenta que Fratelli Tutti, que es una de las encíclicas de Francisco, fue celebrada por la masonería argentina porque tiene todo el toque de la masonería de la fraternidad universal y toda esta vaina de los hombres. Entonces, están ahí los nexos, están ahí. Una de las cosas que se reclamó, por ejemplo, en la Iglesia Metodista es que la Iglesia Metodista las consideró una secta ocultista, porque no se puede saber. Ellos dijeron, no es ocultismo, simplemente prevención, decían ellos. Es una prevención de no decirle al mundo lo que vamos a hacer. Pero lo han estado diciendo. Está Albert Pike, que fue un masón de altísimo grado. Albert Pike, en sus cartas a Rossini, no me acuerdo cómo se llama, este general francés, le dice, vamos a generar 3 guerras. Y todavía ni siquiera llegaba la segunda. Y dijo, tienen que ser 3, porque tenemos que remodelar Medio Oriente. Yo una vez platiqué con un pastor, hermano Walters, que es muy conocido por aquí, y le dije, los judíos estuvieron viendo en México el bolsón de Mapimí para, en el Gran Congreso Sionista, poner aquí su Estado de Israel. No fue aplaudido, pero ya lo habían visto, ya le habían echado el ojo, como le echan el ojo a la Patagonia Argentina. Claro, o sea, claro. hay muchas cosas que la gente no sabe y que piensan que todo es una conspiración. Cuando despierten del gran letargo ya no se puede hacer nada. ¿Estoy mal o estoy diciendo ciertas cosas verdaderas? No. Lo que está diciendo es verdadero y de nuevo es que las evidencias sobran. Por ejemplo, ahorita mencionamos el emblema de Estados Unidos y no para entrar en emblema de Estados Unidos. Este libro, si miran en la parte de aquí atrás, es escrito, es hecho por movimientos, déjame ver si que yo no veo la cámara. Dice En la parte de aquí abajo. Canadian British Israel. Asociación Sí. de Canadienses Británicos, algo así, ¿no? Sí, Israelitas. y ellos tienen un capítulo donde habla exactamente del emblema, el emblema de Israel en Estados Unidos, y ellos van dando la explicación completa de por qué, qué representa el águila, qué representan las ramas de olivo. Todo está ahí, o sea, la literatura para confirmar lo que estamos hablando. De hecho, traje estos libros y solamente es una parte mínima de mi biblioteca, solo para que quede evidente. Yo sé que ellos no lo están leyendo, pero que sí existe documentación. Hermanos, vayan y estudien, hagan su investigación y luego lleguen a sus conclusiones, pero no se molesten porque les estemos diciendo que nos han engañado. En Han todo infiltrado caso, nuestras enójense. religiones. Sí. De hecho, los bautistas del sur tuvieron que hacer, hay un libro sobre una comisión que sucedió entre los bautistas del sur para investigar el aspecto de la masonería dentro de los bautistas del sur, que estamos hablando de que supuestamente era la denominación o es la denominación de mayor abarcadura en los Estados Unidos, infiltrada por la masonería. Dios mío. Lo que les estamos diciendo, gente, es que en efecto hemos sido infiltrados hasta la médula. O sea, las religiones a las cuales ustedes les apuestan tanto institucionalmente hablando, están infiltradas. Miren, voy a ser así muy breve para entrar al siguiente paso. ¿No les parece por lo menos extraño que después del siglo XVIII, siglo XIX, cuando se da toda esta convulsión, este malestar social, las religiones dan un giro de 180 grados? Por ejemplo, es muy cierto que los católicos mantuvieron a raya la masonería de larga data. Es más, hasta el día de hoy todavía se hacen declaraciones de que no se puede ser masón y católico. Uh-huh. Sin embargo, en el Concilio Vaticano II, a los judíos pasaron ya de escracharlos a llamarlos hermanos mayores, lo cual es un hito totalmente, ¿no?, en la historia de qué pasó, porque ciertamente estos dos grupos, el judaísmo y el catolicismo, de hecho tengo un libro aquí, bueno, no, ahorita lo saco, donde muestra la gran rivalidad que han tenido porque los dos quieren un orden de sociedad. Y la única razón por la que han estado siempre pleiteando es porque los dos quieren un orden de sociedad y el catolicismo les llevaba ventaja. Entonces, ¿qué hay detrás de ahora? Son nuestros hermanos mayores, la casa abrámica por allá en Medio Oriente, nos vamos a besar, le vamos a pedir perdón a todos ellos. Yo he dicho que la Iglesia Católica se intenta insertar en la modernidad para dar respuestas, pero realmente detrás de todo eso es que hay una infiltración. Sí, quedaron totalmente infiltrados de larga data. Hay contundentemente, de hecho yo creo que uno de los libros que más expone la infiltración se llama El complot contra la Iglesia, de Maurice Pinay. Aquí está, es una obra monumental. Aquí está parte de la literatura de cuando se dio el Segundo Concilio Vaticano, los esfuerzos que se hicieron para demostrar que los judíos estaban detrás de todos los cambios que estaban surgiendo, y la intención detrás de este llamado ecumenismo era lograr
que las tres religiones principales, entiéndase judaísmo, cristianismo, islamismo, entendieran que tenían un ancestro común, Abraham, se unificaran, vinieran a ser una, pero claro, bajo la tutela del hermano mayor, y el hermano mayor sería el judaísmo. Claro. O sea, que detrás de todo lo que está sucediendo es un movimiento de llevar a las personas de regreso a el hermano mayor. Por eso vemos todo este auge con los movimientos hebreos, raíces mesiánicas, movimientos mesiánicos y todo esto, porque ellos están logrando, buscando que eso se dé. Dicho sea de paso, porque también pocos entienden o ignoran que ellos realmente creen que ya llegó el tiempo del Mesías. Nosotros vivimos dentro de nuestro calendario en el 2025. Pero realmente los judíos creían que cuando estuviese acercándose el año 6000, se daría el famoso Shabbat mesiánico, donde se daría todo preparatorio para la llegada del Mesías. Entonces, por ejemplo, los movimientos caraítas en el 2022, entendían que ellos estaban viviendo en el año 5992. O sea, casi a poco tiempo del año 6000. Hay otros que no, que piensan que todavía faltan unos 50 años. El punto es que ellos realmente están viviendo, y por eso estamos viendo todos estos cambios que se están dando muy abruptos, muy aceleradísimos. Rápido. Claro, porque ellos entienden que tienen, de hecho, uno de los movimientos más fuertes judíos es el movimiento Lubavitch, y ellos entienden que el Mesías hay que forzarlo. ¿Qué es lo que le dice Lubavitch a Netanyahu? Claro, porque esa es la idea que está en el Nuevo Testamento, en el sentido de aquellos que eran pertenecientes a la rama de los celotes. Los celotes eran el movimiento judío, muy parecido en un sentido, revolucionarios que entendían el Mesías no va a llegar hasta que nosotros nos levantemos en armas contra Roma. No es solo vivir, como ustedes dicen los fariseos, de acuerdo a la ley y tratar de guardar la ley. Eso suena lindo y suena bonito. No es como dicen ustedes los saduceos, que hay que de alguna manera tratar de establecer un sistema religioso donde mantengamos nuestras tradiciones, pero que también podamos abrir paso hacia otros que tienen ciertas diferencias, como eran los saduceos. No, los celotes decían, el Mesías no va a llegar hasta que nosotros traigamos la revolución. Y es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Totalmente de acuerdo. No entiende. Eso es la razón detrás del movimiento 2030. Todo lo que está sucediendo en el mundo está calculado. Dios lo permite, y yo no me voy a meter en esos asuntos de por qué Dios permite lo que permite, pero la realidad es que lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo, ha sido orquestado. Orquestado perfectamente orquestado por fuentes totalmente malévolas, luciferinas, demoníacas, masónicas, y el judío ha estado detrás de ello, aunque les duela a muchos. Ahora, yo ya hablé de la infiltración que ha tenido la Iglesia Católica, ya le dieron su punto de inflexión, no se va a recuperar de esto, tiene ya 70, 80 años infiltrada. De hecho, creo yo que el gran triunfo de la masonería fue haber puesto a Francisco ahí, que hizo cambios tan abruptos que rompió con 2000 años de tradición moral. Pero quiero volver a regresar al asunto del protestantismo, porque no estamos diferente. Yo he dicho que la cristiandad en su conjunto está pasando por un momento muy difícil, pero en 1948, aquí entramos al punto. Y bueno, viene siendo estos movimientos convulsivos del siglo XX que se dan en un momento muy específico. 1948, de parte de algunos evangélicos, empieza a haber una celebración, porque ellos empiezan a entender que hay un cumplimiento profético en donde los judíos, que son el pueblo escogido, según ellos, retornan a su tierra. Y se empieza a dar una serie de movimientos que tienen una reverberación impresionante, sobre todo en el mundo neoevangélico. No va a ser así tanto, por ejemplo, en movimientos históricos como luteranismo, presbiterianismo. Es más en el mundo neoevangélico, donde incluso se va a incorporar el etos del judaísmo talmúdico en las iglesias, porque ni siquiera es el judaísmo del segundo templo, pastor. O sea, eso de kipá, de la bandera de Israel con 5 puntos, el pentagrama ese de Renfán, todas esas cosas, la mesuzá, ¿cómo se llama el cuadro ese que se pone aquí, el nefilino? Piensan que eso es la forma en que vivían los judíos del segundo templo, que así andaba Jesús, con kipás, besando mesuzás, con una bandera de 6 puntas. No. Todas esas cosas que han creado una reverberación han creado, por supuesto, un afecto positivo hacia un Estado que se fundó en 1948. Antes de pasar a cómo se fundó este Estado,
¿Qué piensa usted de este etos que se ha incorporado en la mayoría de las iglesias neoevangélicas, que lo ven como algo, no sé, como un identitario? De nuevo, volvemos a lo mismo, es triste, pero es parte de la ignorancia que existe, también es parte tenemos que darle como dominan ellos los medios de comunicación y dominan muchas otras áreas. Casi toda la educación que la gente recibe, que lamentablemente la recibe a través de los canales televisivos, pues lo que ellos ven a través de los videos y todo, pues los lleva a creer que eso es lo que ellos están viendo, es lo que los movimientos judíos vivían en el primer siglo, que de hecho ya esos movimientos judíos se habían quedado muy atrás de lo que realmente, o distaban mucho de lo que era el judaísmo realmente que debía haber, o lo que el Tanaj realmente establecía. Jesús fue claro y les dijo: ustedes han abrogado realmente la ley por vuestras tradiciones. Y cuando Jesús estaba diciendo esas tradiciones tienen que ver, ya había una tradición oral que va a dar estaba paso. En recopilación. Claro. Y en parte ya había parte, porque parte de lo que va a ser el Talmud, tanto el Talmud de Jerusalén como el Talmud babilónico, tiene que ver con la Mishnah y la Gemara, y por lo menos la Mishnah ya estaba. Entonces, eso surge realmente, toda esa cuestión con lo que sucede en Babilonia bajo la destrucción del templo. Y al quedarse sin templo y quedarse sin sacerdote, comienza toda esta cuestión mística de tratar de entender qué es lo que está sucediendo, cómo podemos llegar a Dios. Y comienza la cuestión de la Merkabá, del carruaje celestial, el ascenso a Dios, que de hecho el ascenso a Dios o la Merkabá es básicamente el árbol de la vida, que la gente desconoce ese aspecto de cómo supuestamente el alma debe buscar subir hasta conectarse con Dios en el último Sefirot, que es el Keter, que es la corona, que de hecho está en muchos de los slogans que se colocan en las iglesias, sin saber que lo que están poniendo ahí no es un símbolo cristiano, es un símbolo judío. Y así sucesivamente. Pero aquí viene la conexión aparentemente positiva. O sea, ellos dicen, no hemos sido engañados, pero ahí está la conexión en el etos, ¿no? De que incorporaste todos los elementos talmúdicos, porque ni siquiera son los elementos del judaísmo del segundo templo en el cual Jesús caminó. Son elementos talmúdicos de esos rabinos que se revelaron a Jesucristo y, haciendo una interpretación profana de la Tanaj, sacaron todos estos elementos posteriores, ¿no? Entonces, el engaño ha sido tan grande que es como si yo metiera a mi iglesia todo el etos de los chinos. ¿Se imaginan, no? Que de repente el pastor saliera con uno de esos cuernos que se ponen los chinos y una bandera china, y la gente diría, ¿pero qué le pasa a este, no? Así de raro, pero no se atreven a aceptar que aquí hay obviamente una concatenación positiva. Ahora, 1948, ellos dicen que aquí se cumplió una profecía. Obviamente cuando hablamos de esto estamos hablando ya de los entremados de la interpretación. Pero hay algunas preguntas que a mí no me quedan todavía claras, y es que ellos dicen que hay un regreso de los judíos, pero los judíos no han regresado. Es decir, hay millones de judíos en Nueva York y hay millones de judíos en todo el mundo. Es más, hay más millones de judíos fuera de Israel que dentro de Israel. Entonces parecía ser que le falló al Señor ahí ese regreso a los judíos, ¿no? Eso para empezar, pastor. Déjeme leer otras dos cosas. En segundo, cuando yo leo el patrón bíblico de los regresos, los retornos, ¿no? Yo leo casi siempre Nehemías, Esdras, Jeremías. Cuando yo leo estos retornos, yo veo un patrón. Un pueblo que viene arrepentido llorando, un pueblo que vuelve a la Tanaj, en el caso de Josías, Ezequiel, Nehemías, Esdras, un pueblo que se arrepiente en ceniza y en silicio. Pero yo veo que Israel es la capital de la homosexualidad. Yo veo que Israel no tiene rey. Yo veo que Israel literalmente es un país ateo, agnóstico, secular, que odia al Mesías. Entonces, como que algo a mí no me cuadra. Y aquí empiezan como que las piruetas que nadie quiere que abordemos. Entonces, ¿fue una profecía esto que se cumplió, Pastor Fat? No se ha cumplido ninguna profecía, con toda honestidad. El que quiera pensar lo que quiera pensar, pero bíblicamente no se cumplió ninguna profecía. De hecho, para empezar, no todo Israel iba a regresar, porque el Antiguo Testamento nunca enseña que todo Israel iba a enseñar. Eso de que todo Israel iba a enseñar, básicamente su fuente es el Nuevo Testamento y es Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27 principalmente. Sale del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento nadie puede hacer. Mira lo que me atrevo a decir. Nadie puede hacer y demostrar en el Antiguo Testamento, a través de los profetas mayores o menores, que el Antiguo Testamento señalaba que todo Israel iba a regresar. La realidad es que sería un remanente el que iba a regresar, y se establece cuándo, en los días que llegara aquel príncipe o aquel rey, aquel Mesías, el ungido o el Cristo, que fue proclamado que vendría de la casa de David, como se establece en 2 de Samuel capítulo 7 o 1 de Crónicas capítulo 17.
como claramente se le dice a David. Entonces es un pueblo que vendría en el cumplimiento del nuevo pacto. Como bien dice, sería un remanente que entraría en arrepentimiento. Dios obraría en su corazón, porque dice la Escritura que hasta ese momento Dios los había dejado ciegos, no entendían, tenían ojos y no veían, tenían oídos, pero no podían escuchar, tenían una voluntad, pero entregada a sus placeres. Y Dios dice, no, ustedes me van a seguir y yo me voy a complacer en ser su Dios. Eso no sucedió. Eso no ha sucedido según esa profecía. Yo creo que eso sucedió en el pasado. Yo soy preterista parcial y puedo explicar por qué. Esa profecía no forma parte de un futuro, forma parte para mí de un pasado. Yo no estoy hablando de la segunda venida de Jesucristo. Yo estoy hablando específicamente del momento en que el Antiguo Testamento enseñaba que cuando llegara el Mesías, junto con la llegada del Mesías, no solo habría salvación, sino habría juicio. Esa parte del juicio quedó relegada, totalmente tapada por la iglesia. Cuando nosotros iniciamos el Nuevo Testamento, la razón por la que Juan el Bautista es un personaje tan importante que nunca se le ha dado la importancia que tiene, es porque Juan el Bautista es el cumplimiento de Isaías 43, de Malaquías capítulo 3 y capítulo 4, específicamente 4:5. Él es el Elías que habría de venir. Que dicho sea de paso, en Mateo capítulo 17, los discípulos, cuando Jesús les habla de su resurrección, pero esa resurrección está ligada al Hijo del Hombre, y ellos le dicen, pero espérate, Jesús, ¿cómo que el Hijo del Hombre va a resucitar? ¿No dicen nuestros escribas que primero tiene que venir Elías? O sea, ellos sabían que la llegada de Elías anunciaba entonces el tiempo de salvación o del Mesías. Y Jesús va a decir claramente, ya lo había dicho en Mateo 11, pero vuelve a decirlo en Mateo capítulo 17, luego de la transfiguración, que si querían entenderlo, Juan el Bautista era Elías. Y Mateo asevera o recoge que ellos entendieron que Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista. ¿Cómo Juan el Bautista puede haber comenzado su ministerio llamando a los hombres al arrepentimiento, porque ya el hacha estaba puesta y todo árbol que no diera fruto sería cortado? Pero entonces hablamos solo del aspecto de la salvación del Mesías, pero ocultamos que esas palabras que está hablando Juan el Bautista están asociados al día ardiente de Jehová. O sea, y ese día ardiente no era el fin del mundo, ni tan siquiera era el fin de las naciones, era el fin del sistema antiguo testamentario, era el cumplimiento de aquello que era sombra, de aquello que fue profetizado, que se vendría y tendría un cumplimiento en Cristo, como se establece claramente en la epístola a los Hebreos. Entonces, tiene que ver con un aspecto interpretativo de cómo interpretamos el cumplimiento de lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Básicamente, gran parte de la iglesia lo que ha visto es que en Jesucristo o en su primera venida está el aspecto salvífico, y han relegado o han postergado o han dejado el juicio para el final, asociado casi siempre a la segunda venida de Jesucristo, o dentro de otros sistemas como el dispensacionalismo premilenial dispensacional, aquellos últimos 3 años y medio dentro de la gran tribulación que inicia 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo. Pero no, el 14 de mayo no significa ningún cumplimiento absolutamente de nada. De hecho, el cumplimiento tendría que traer el templo y tendría que traer el reino. Y el templo que es proclamado en el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento valida no es un templo físico. Aquí tienen un problema. Toda la literatura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento realmente a lo que apunta es a la destrucción del templo. Claro. No, nunca. O sea, ¿cómo es posible que el Antiguo Testamento lo que habla es de la destrucción del templo? De hecho, una de las profecías clave, que es clave para estos movimientos, es Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, que dicho sea de paso, la parte más importante de la profecía de las 70 semanas ni tan siquiera tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. La importancia de la profecía de las 70 semanas tiene que ver con el momento en el que Dios va a obrar salvación para el pueblo de Israel, porque eso es lo que se encuentra, ese es el lugar en el que se encuentra Daniel. Daniel cree, cuando uno inicia Daniel 9, Daniel tiene los rollos de Jeremías, y en Jeremías capítulo 25 y en Jeremías capítulo 29 se había hablado de la profecía de los 70 años de cautiverio, o sea, el tiempo en que Judá estaría
cautiva dentro de Babilonia. Pero Daniel cree, eso es lo que él cree, que cuando se cumpliese esa profecía, o sea, esos 70 años, Judá sería liberado y sería el tiempo de la salvación y del Mesías. Pero Dios va a enviar, que de hecho no me quiero salir del tema, pero creo que es maravilloso que envía el mismo ángel Gabriel, que es el ángel Gabriel que se aparece a María. Exacto. Para hablarle de la llegada del Mesías príncipe. Uf. Y decirle, no, Daniel, este no es el tiempo. Ustedes van a salir, la escritura claramente severa, tanto el libro de Esdras como en Crónica, que se cumple lo que se había profetizado en Isaías, que Dios usaría a Ciro para que el pueblo pudiese salir a la reconstrucción de lo que va a ser el segundo templo. Pero todo esto que sucede tiene que ver con que Dios le va a decir, es que cuando venga el Mesías, solo cuando llegue el Mesías puede haber la salvación que Dios quiere. Va a venir la justicia perdurable. Claro, como parte de los eventos asociados a la llegada del Mesías príncipe, se habla de la muerte del Mesías príncipe. Y asociado a la muerte del Mesías príncipe, la abominación de desolación que ocurriría. Pero no se habla de la construcción de un tercer templo. Lo que se habla es de la destrucción del templo. Y un templo que no podía ser el tercero, porque en el tiempo de Daniel se había destruido el primer templo. El único templo que puede estar en la mente es el templo que se iba a levantar luego de dada la comisión. Zorobabel, ¿no? Claro, que tenemos la narración en los libros de Esdras y de Nehemías de esa reconstrucción. Terminó siendo llamado Templo de Herodes. Claro, porque Herodes lo va a tratar de remodelar, porque él no es judío, aunque se casó con una de las princesas de la casa Asmonea para tratar de legitimizar, ¿verdad? Pues su reinado sobre los judíos. Así que el Antiguo Testamento lo que profetiza es la destrucción del templo. Y el Nuevo Testamento igual. Uno esperaría que si eso es un evento realmente bíblico, hubiese un pasaje, hermano, yo no creo equivocarme. No existe un versículo, uno en todo el Nuevo, miren lo que estoy diciendo, soy yo el que estoy hablando, un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que hable realmente de la reconstrucción del templo. Todo lo contrario, los pasajes en el Nuevo Testamento lo que establecen es que el templo del libro de Ezequiel ya estaba en el tiempo de Pablo. Cuando Pablo habla y dice que ellos eran ministros del nuevo pacto. Estoy hablando 2 Corintios capítulo 3. Luego en el capítulo 6, que muchas veces lo usamos solo para hablar de que no te unas, que tiene que ver el cristianismo con movimientos que no son cristianos porque la luz no va con las tinieblas. En ese mismo capítulo los pastores no se han percatado que Pablo cita el templo de Ezequiel y dice, ustedes son ese templo. Dios mío. Ese templo está presente. ¿Cómo es posible que ese templo estuviese presente en el primer siglo, hermano Edgar? Primer siglo. Y todavía nosotros posterguemos, pensemos que eso no ha ocurrido y que han pasado 2000 años y todavía estemos esperando un templo. Pero más aún, y no quiero seguir hablando, un templo que encima de eso no cumple ningún propósito, porque todo lo que el templo figuraba, simbolizaba, representaba, se cumple en Cristo, como se establece en la carta o en la epístola a los hebreos, donde claramente en el tiempo de Pablo, yo creo que Pablo pudo haber sido el autor de Hebreos, o el autor de Hebreos, si lo quiere poner un autor que no sabemos quién fue, va a decir claramente, esto está por concluir y viene juicio. Y en Hebreos 10 dice, de aquí a poco esto va a desaparecer. ¿Qué era lo que iba a desaparecer? El templo. ¿Y con qué lo relaciona? Con el cántico profético de Moisés. ¿Y qué es el cántico profético de Moisés? Deuteronomio 31 al 32. ¿Y qué es Deuteronomio 31 al 32? Y aquí termino. Este es el momento en el que Dios le dice a Moisés, busca a Josué, párate frente al tabernáculo porque tengo algo importante que decirle. Ya Dios le había dicho a Moisés que él no iba a entrar al pueblo a la tierra prometida, pero ahora le dice frente a Josué, quiero que sepan, tú Josué, que vas a entrar a ese pueblo, que ese pueblo va a entrar, ese pueblo nunca me va a honrar, nunca me va a honrar. De hecho, va a llegar un punto en que va a existir una generación
que va a colmar la copa de mi ira y ellos se van a volver en mis enemigos. Y yo quiero que esto quede en un cántico y que cada 7 años, eso está en Deuteronomio capítulo 31, ustedes lo canten para que los niños israelitas que nazcan sepan hasta que llegue el Mesías que si ustedes no se arrepienten yo los voy a destruir. Y en ese cántico profético se habla del día de venganza y el día de retribución. Y el día de retribución o el día de venganza no es el juicio del fin del mundo, es el juicio contra el pueblo de Israel por la violación del pacto. Y ese es el mismo juicio que cuando Lucas en el capítulo 21, que Lucas 21 básicamente es lo mismo que se está hablando en Mateo capítulo 24, dice, estos son los días de retribución que fueron profetizados. ¿Y cuáles son los días de retribución? Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el juicio de Dios ha llegado. En el 70. Claro, ¿era un juicio del fin del mundo? No. No, todos los elementos que están ahí apuntan a que no era un juicio de fin del mundo. ¿Qué razón habría de si una mujer o qué importancia tendría que una mujer estuviese embarazada o no? Porque en el fin del mundo, estar embarazada o no embarazada no iba a cambiar nada. ¿Qué iba a cambiar si era en invierno o no en invierno? Porque si es el fin del mundo, es el fin del mundo. ¿Qué relevancia tendría que los que estén fuera no regresen a Jerusalén? Pues ninguna, porque si es el fin del mundo va a ser destruido dentro de Jerusalén o fuera de Jerusalén. Pero si el epicentro del juicio iba a ser Jerusalén, como Flavio Josefo recoge, que de hecho pasó en una Pascua, en el mismo momento en que ellos habían asesinado a su Mesías, y Flavio Josefo dice que Dios cerró las puertas de Jerusalén como una cárcel y quedaron ahí aprisionados. Pero también recoge, no siendo cristiano, ni buscando validar la profecía que Jesús había dicho, que el pueblo cristiano que había escuchado lo que Jesús había dicho, había huido a una ciudad llamada Pela o Pella y que ellos estaban salvos o habían escapado de ese juicio de condenación. Así que yo no sé de dónde se sacan, con toda honestidad, que el 14 de mayo del 1948 es el cumplimiento de una profecía, porque tal profecía no existe. Tal profecía es un invento. Tal profecía sale de una mala interpretación de la profecía de las 70 semanas, que es Pilar. De hecho, puedo ir más. Sale de un mal entendimiento de Génesis capítulo 12. Porque el Nuevo Testamento, yo soy un fiel creyente que Escritura interpreta Escritura. Claro. Si Génesis 12 está interpretado en el Nuevo Testamento, se acabó el debate. ¿Por qué se acabó el debate? Porque tanto Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 4 interpretan con toda claridad que cuando Dios habló de que habría salvación en una simiente, esa simiente es Cristo. Y que esa simiente se refería a ese pueblo que vendría a creer como Abraham por la fe. De hecho, dice más, dice, ¿no se han percatado en qué momento Abraham fue justificado? Génesis 15:6 dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero Pablo dice que hay algo extraño, porque Dios declara justificado a Abraham en un estado de incircuncisión. No es hasta Génesis 17 que Dios entonces le dice a Abraham que se tiene que circuncidar y con él toda su casa. Y Pablo interpreta, o la Escritura dice, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? Para que Abraham fuese padre tanto de judíos como de gentiles. Y de gentiles, circuncisos, incircuncisos. Miren lo que estamos diciendo aquí. Esto destruye todo el dispensacionalismo por una sencilla razón. El dispensacionalismo, una de sus propuestas es que el Antiguo Testamento nunca abordó la salvación de los gentiles. Hermano, si eso no es una mentira, el Nuevo Testamento claramente dice que los gentiles estaban en el plan de salvación. De hecho, el capítulo para mí más claro, ¿qué era parte del misterio Efesios 3, 1 al 6. Ahí voy, es Efesios 3, 1 al 6. Cuando Pablo declara el misterio del cual viene hablando en la carta o la epístola a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 1 al 6, Pablo dice, lo único cierto aquí es que Dios no dejó totalmente claro ese misterio, el cómo los gentiles sí estaban y serían parte de ese
pueblo que Dios salvó. Pero ahora dice, pero no hay excusa, porque ahora, por medio del Espíritu y de sus apóstoles, Dios lo ha dado a conocer. Sí, se Que les revela. tanto, claro, que tanto Aleluya. circuncisos como incircuncisos que creen son el pueblo de Dios. Hijos de Abraham. Claro, como lo dice Gálatas, si estáis en Cristo, sois hijos de Abraham. Si uno pregunta en una iglesia, ¿aquí hay un hijo de Abraham? La mayoría no va a levantar la mano. Es posible que en una iglesia evangélica no haya una sola mano, porque a no ser que ellos se consideren que son parte del pueblo de Israel, entonces en ese sentido podría levantar la mano. Usted me pregunta, ¿usted es un hijo del pacto? Sí. Claro. ¿Usted es un hijo de Abraham. Israel? Sí. Y no lo soy por cuestión de genealogía, porque nunca tuvo que ver con genealogía. De hecho, ese es Romanos 9. Siempre Es que tuvo no que ver leen por la la fe. Biblia. Sí. Claro. Pablo dice, mira, si esto fuera por genealogía, entonces Ismael tenía que ser parte del pacto. De Pero hecho, Ismael Pablo no dice lo que fue. tiene todo por basura eso. Lo tiene por Claro. basura por Le dice, alcanzar a Cristo. y luego alguien podría decir, no, pero en Ismael es fácil porque Ismael es el hijo de una esclava. Pues Pablo dice, se las voy a poner de otra manera. ¿Y qué hacen ustedes con los hijos de Isaac? Porque tanto los hijos de Isaac, ambos son hijos del pacto, ambos son de sangre, pero Dios dijo que iba a bendecir a uno y que al otro no lo iba a amar, que no iba a entrar en el pacto. Entonces, ¿cómo es posible que no entre en el pacto si es un hijo del pacto? Dice, no todo Israel es Israel, dice ahí, ¿no? Sí. No todos los que descienden de Abraham son Israel. No es triste de hablar, hermano Edgar. Yo creo que la Biblia es clara. Si honestamente fuera algo confuso, yo lo confieso y digo, no, la verdad es que la Biblia no es clara en esto, no, hermano, con todo respeto. Clarísimo. La Biblia es extremadamente clara. ¿Sabe cuál es el problema? Y no creo equivocarme, que en nuestras iglesias se estudia la Biblia de manera fragmentada. Hoy es un pasaje en Proverbios, mañana en Apocalipsis, uno en Génesis. No hay una secuencia lógica, nunca se abordan todos los temas. El pastor escoge, por lo general, la mayoría de los pastores son temáticos y lo que hacen es escoger el pasaje que ellos creen que pueden compartir. Claro, luego dicen que el Espíritu Santo les dijo que ese es el pasaje que van a predicar. Con todo respeto, yo sé eso. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que la mayoría de nosotros hacíamos. Yo le doy gracias a Dios de que nosotros empezamos en nuestra congregación un libro y no paramos hasta que lo terminamos. Y eso me obliga como pastor, y lo confieso, a tener que abordar temas que muy probablemente yo quisiera evadir, pero que no puedo evadir porque están allí. Entonces, hermano, necesitamos estudiar las Escrituras. Necesitamos estudiar las Escrituras porque ellas realmente dan testimonio de lo que estamos nosotros hablando. No sé, hermano Pacheco, creo que se ve su imagen, la veo estática. No sé si perdió el internet. Pero aquí estamos y vamos a ver si el hermano Edgar regresa. No quiero hablar sin seguir hablando, sin que el hermano vuelva. Algo sucedió con su internet. Amigos y hermanos que nos están escuchando, en lo que el hermano Edgar viene, por favor, lean pasajes claves que le van a dar la interpretación correcta de Génesis capítulo 12, Romanos 4, Gálatas capítulo 3, Efesios capítulo 3, específicamente versículos 1 al 6. Hagan el ejercicio y de verdad no deberían leer solo esos capítulos, sino leerlos dentro del contexto. Allí está la interpretación, allí claramente se establece que la simiente sobre la cual muchos serían salvos, y esos muchos incluía a los gentiles, es Cristo. Nada tenía que ver nunca con la cuestión de la salvación de un pueblo por sangre. Así que ahí estamos. No sé, a ver si el hermano viene. Gloria a Dios, aquí estamos. En lo que el hermano viene, este libro está en español. El Talmud, probado por la Escritura, de Alexander McCall, se lo recomiendo, lo pueden encontrar. Este libro está en español. Esto es alguien que estudió, un conocedor del idioma hebreo,
que estudió los escritos de los hebreos y luego publica este libro donde él prueba pues, las barbaridades o trae evidencia las cosas que no estaban claras. Si quieren conocer algo del misticismo, este es otro buen libro. Lamentablemente muchos de estos libros no se encuentran en español. Los secretos de la Cábala, lo que todo cristiano debería conocer. La autora, de hecho yo le escribí para ver si me daba la oportunidad de traducir este libro. Creo que es un libro maravilloso, no recibí contestación, así que tengo una traducción para mí, pero creo que es un libro sumamente importante. Hablando de la profecía de las 70 semanas y que mencionamos los judíos y los mentiras de Martín Lutero, este libro en el capítulo 8 tiene una temática sumamente importante que le invito a que si usted tiene la oportunidad busque este libro, porque Martín Lutero va a decir que en su tiempo este libro fue escrito a mediados del siglo XVI, que el consenso era que la profecía de las 70 semanas, esa profecía que se ha dividido y se dice que hay una semana que no se ha cumplido, que es la semana de la gran tribulación. Este libro dice que en el tiempo de Martín Lutero el consenso era que la profecía de las 70 semanas se había cumplido totalmente. Es otro buen libro a leer. Este otro libro es Jesús en el Talmud. Discúlpeme mucho, sí, por no favor. se preocupe. Se me cayó la luz porque está haciendo unos ventarrones por acá y de repente andan volando las cosas. Pero ya estoy acá de regreso. Discúlpeme, ¿verdad? Qué pena. No se preocupe. Yo aproveché y estaba señalando algunos libros que lamentablemente muchos de ellos no están en español, para que alguien pueda luego ir y consultar lo que estamos hablando, porque es que hay mucha evidencia. Sí, excelente. No quiero que me vuelva a suceder, quiero que empecemos a cerrar porque se pierde mucho tiempo y ahorita están unos ventarrones y estoy en el tercer mundo, hermano. Discúlpeme, ¿verdad? Qué pena, de verdad. No hay problema. Hermano, hay dos preguntas que me dijeron que se le podía hacer. Una tiene que ver con Isaías 66, donde dicen que un país se iba a crear de la nada de repente y que ese país, 66:8 de Isaías, dice, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues este es Israel, dicen, esta es la profecía de 1948. ¿Qué tiene que decir? Que eso no es correcto. De hecho, lo que se establecía, como se establece en el libro de Daniel, es que cuando llegara, en Daniel, Cristo es la roca en el capítulo 2, es el Hijo del Hombre en el capítulo 7, el Mesías Príncipe es en el capítulo 9. Cuando la roca llegara, iba a impactar ese reino o esa sucesión de reinos o lo que algunos denominan como el tiempo de los gentiles, para dar paso a la institución del reino de Dios, de ese nuevo reino. Ese nuevo reino no es el Estado de Israel, ese reino es el reino del Mesías. De hecho, si ustedes miran y buscan los comentarios, para que ustedes vean, una de las cosas que yo puedo ver que nuestras instituciones han sido infiltradas, es que usted va a buscar Isaías, ahora le hablan que hay como 3 Isaías mínimo. Entonces, en la parte que corresponde al Isaías que predica o enseña del futuro, que ahí vendría, Isaías termina en el capítulo 66, ese es el último capítulo, está ligado al cielo nuevo y a la tierra nueva, a ese momento dado en el que Dios trae salvación a los gentiles, que iba a suceder, según Isaías capítulo 2, en los postreros días. De hecho, Isaías capítulo 2, si usted lo puede ver, no lo voy a leer ahora, pero capítulo 2, versículos 1 al 3, claramente es la base en Isaías de lo que luego se aborda en el capítulo 66. O sea, el capítulo 66 va a regresar al inicio de Isaías, del momento en que en los postreros días, como se desprende claramente del versículo 2, Isaías 2:2, vendría el Mesías que sería exaltado y a él correrían todas las naciones. Y se va a formar un nuevo reino, la nueva nación, la nación del Mesías. Y dice, vendrán muchos pueblos y dirán, esa profecía que forma parte de esos capítulos finales, que la mayoría de los dispensacionalistas dicen que no ha ocurrido, ¿qué si yo les muestro que el Nuevo Testamento dice que eso se cumplió en el tiempo de Pablo? Y usted me dice, no, pastor, usted está mal. No, yo se los puedo probar. ¿Cómo se los puedo probar? Porque cuando yo leo mi carta a los romanos, y aquí voy a hacer el ejercicio muy brevemente, cuando yo voy a la carta a los romanos, en el capítulo 10 de los romanos, claramente se establece que Isaías capítulo 65, que no se puede separar del capítulo 66, se había cumplido en el tiempo de Pablo, porque ese es uno de los pasajes que Pablo pasa a presentar como parte del testimonio de por qué razón
el pueblo de Israel en su mayoría habían despreciado, rechazado al Mesías. Pablo va a citar en Romanos capítulo 10, Isaías 53, claramente lo hace en el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero al final, ¿saben cómo cierra Pablo Romanos 10? Citando Isaías capítulo 65, versículos 1 y 2. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Esos son los gentiles. Pero y no que los gentiles no estaban en el Antiguo Testamento para ser salvos. Aquí hay otra evidencia. Yo puedo traer evidencia tras evidencia. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Y qué está citando? Isaías 65, que ustedes dicen en sus comentarios, y no me digan que no se ha cumplido, y Pablo lo trae como testimonio en su tiempo. Dios mío, mi vida. De su propio ministerio. Porque Pablo dice, ustedes no han entendido mi llamado. Eso es lo que dice en la carta a los Efesios. Yo estoy preso por amor a ustedes los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios profetizó que abriría y llamaría a los gentiles a la salvación, y yo soy ese apóstol principalmente llamado a cumplir eso que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo puede ser Pablo? Mire lo que estoy hablando. Qué riqueza que Pablo es el apóstol a los gentiles porque había sido profetizado, y este sistema dice que los gentiles no estaban en el Antiguo Testamento para salvación. Estaban en la mente de Dios, claro, por supuesto. Mire, y llegado el tiempo se cumple, el misterio se revela a sus apóstoles, ¿no? Que son ellos los... Uf, qué riqueza. Mire, hermano, un solo pasaje. Un asado ahorita, ¿no? Hechos 15. ¿Qué sucede en Hechos 15? Ese no es el momento en que llaman a Pablo y a Bernabé, porque hay unos judíos, específicamente los fariseos, que están molestos con el ministerio de Pablo, que no es el ministerio de Pablo. Es el ministerio que Dios había profetizado que se había de cumplir, de cual Pablo ha sido llamado a testificar a los gentiles que ellos eran parte de lo que Dios había profetizado. Ese es el misterio de Efesios 3:1. Por eso él con justa razón se llama apóstol a los gentiles. O sea, su ministerio estaba profetizado desde antes. O sea, no era cualquier tío. El ministerio de Pablo está anclado en el Antiguo Testamento y Pablo lo usa. Pablo dice, yo fui llamado por esta causa. Es nuestro apóstol, ese tremendo. Oh, no, o sea, no, incluso hermano. La Iglesia Católica, si tuviera que arrogarse un apóstol, tendría que haber sido Pablo, el apóstol a los gentiles. Eso es así. Qué y ni lo locura, entienden. Dios y ni mío. lo entienden. Están años luz de entenderlo. Ay, Señor bendito. Hermano, otra pregunta que me dijeron que le hiciera. Jesús reprende una higuera que no tiene fruto. Esa higuera dice en Israel, pero ya la higuera va a reverdeció en 1948, la profecía se cumplió. ¿Qué tenemos que decir de eso? Mire, el Antiguo Testamento lo que especificaba es que cuando viniera el Mesías se iba a encontrar una higuera en su etapa inicial donde parece que va a dar fruto, pero no da el fruto, y el pasaje no está hablando de que iba a reverdecer, el pasaje lo que está hablando es del juicio que vendría. Es todo lo contrario. Está hablando de las razones por las cuales Jesucristo juzgaría a la higuera, porque no encontraría fruto. De hecho, yo no sé qué es lo que, con toda honestidad, qué es lo que nos cuesta trabajo entender, porque la última semana del ministerio de Jesucristo, miren lo que voy a decir categórico y no creo equivocarme. La última semana de Jesucristo, voy a tomar el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 26, que principalmente nuestros comentaristas nos dicen que el tema principal es que Jesucristo iba a resucitar. O sea, ese tiempo de dificultad donde es cierto, Jesús, la Escritura dice que en esos últimos días, con toda claridad, le habló a sus discípulos de que él iba a enfrentar situaciones, de que él sería apresado, de que lo iban a condenar a muerte, que de hecho iba a morir y que iba a resucitar. Pero el tema principal, estúdienlo, no es la resurrección, está ahí, es el juicio contra Jerusalén. Mateo 21 inicia con Zacarías 9. Jesús entrando en un pollino y el cumplimiento del juicio, Jesús llorando al ver a Jerusalén y saber que Jerusalén sería destruida. ¿Cómo termina el capítulo 21 con la parábola de los labradores malvados? Se han adueñado de la viña es Israel, Isaías 5. No han dado fruto.
¿Y qué sucedería? Serían destruidos. ¿Por qué? Porque habían chocado en la piedra de tropiezo, que sería piedra de salvación, como dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2. Cristo es piedra de salvación, pero piedra de tropiezo. Y para ustedes Cristo va a ser piedra de tropiezo. Y dice la Escritura que ellos no entendieron. Entramos a Mateo 22 y ¿qué tenemos? La parábola fiestas de boda. ¿Y qué es la fiesta de boda? El anuncio del nuevo pacto. ¿Cómo que del nuevo pacto? Sí, porque los pactos son establecidos como pactos maritales. Y se les ha dicho que viene el Mesías. Por eso que Juan le llama, yo soy el amigo del esposo. Cristo es el esposo que viene a entrar en un pacto marital con el pueblo que viene a salvar. ¿Y qué sucede? Les dicen, todo está preparado, vengan, se excusan. ¿Y qué hizo el padre del hijo? Mandó a quemar la ciudad, la destruyó. Todo el tiempo se está anunciando la destrucción de Jerusalén. Vamos al capítulo 23. ¿Y qué es el capítulo 23 de Mateo? Los 7 juicios ayes contra quién? Contra los escribas y fariseos, diciéndole, ustedes son esa generación perversa, maligna, hijos de la serpiente. ¿Dónde está ese vocabulario? Cántico profético de Moisés, Deuteronomio capítulo 32. ¿Y qué profetiza Jesús? Esta generación no pasará, será destruida, porque ustedes son culpables de la muerte desde Abel hasta Berequías, hasta Zacarías, hijo de Berequías. Vamos al capítulo 24 y se habla de la destrucción de Jerusalén. Al final, en el capítulo 26, Jesús le dice a los que lo juzgan, ustedes me están juzgando, pero ustedes que me juzgan serán juzgados, porque ustedes verán la venida del Hijo del Hombre en las nubes. De hecho, ese es el momento en el que el sumo sacerdote realmente se rasga sus vestiduras. Es correcto. Porque él le pregunta a Jesús, oye, ya, háblanos claro, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús le dice, tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Ese no es el testimonio que da el primer mártir de la Escritura en Hechos capítulo 7, Esteban. ¿Qué Esteban dice antes que lo apedreen? Que ha visto al Veo al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. En otras palabras, su juicio se acerca. Entonces ese juicio no ocurrió. Es un juicio que todo el tiempo se está hablando, pero que nunca ocurrió. Con toda honestidad, el talón de Aquiles en la apologética cristiana es la escatología. Se ha relegado la escatología porque, bueno, no la estudiemos, nadie sabe, es una cuestión futura, es de los últimos tiempos, pero todo lo que estamos hablando, de hecho, este programa está ligado a la escatología. No se puede separar lo que estamos hablando ni desde el punto de vista del judaísmo ni del cristianismo de los aspectos escatológicos. Una mala interpretación lleva a los judíos a forzar la venida del Señor y lleva a una parte de la iglesia a respaldar algo que nada tiene que ver con un cumplimiento profético. Ay, mi ¿Quieren padre, una conclusión? Ahí se las doy, ahí cierro. Apedréenme si quieren. Tremendo. Por eso apedrearon a Esteban. Dios mío, mi vida. Vamos a concluir porque esta es la parte todavía más interesante. Es que esta es una masterclass, hermanos, de verdad. Los judíos actuales que están en Israel, que pues son Askenazi, Mirrajíes, hay toda una mezcolanza por ahí, ¿no? Pero muchos de ellos quieren un templo físico. De hecho, está el Instituto para el Templo y tienen una vaca roja por ahí y por acá. Y los dispensacionalistas dicen que ahí está, que va a haber un templo y que entonces las profecías se van a cumplir porque va a haber un templo. Ahora, yo no dudo si vaya a haber un templo o no, porque esos tíos son capaces de hacer cualquier cosa. De hecho, yo les he dicho, ¿no? Ya tienen entre sus planes derrumbar la cúpula de la roca y poner un templo ahí. Pero ¿esto está ligado a la profecía que los dispensacionalistas creen? No, todo lo contrario. La Biblia lo que habla es que, nuevamente, la iglesia es ese nuevo templo. De hecho, es interesante, terminé de dar una clase de hermenéutica la semana pasada y llevé a los hermanos al libro de Apocalipsis. Le digo, hay algo que yo no entiendo, y es que el libro de Apocalipsis, luego del juicio de Armagedón, el juicio sobre la ciudad, que claramente la identifica para mí con toda claridad, Romanos capítulo 11, versículo 8, es la ciudad donde Jesucristo fue crucificado en las afueras, es Jerusalén. Dice que no hay templo. Ellos quieren ver un templo donde Apocalipsis 21 dice que no hay templo, porque no hay necesidad de templo. Pero pastor, ellos dicen que el anticristo se tiene que sentar en el templo. Pues no sé en qué silla, hermano, porque en el templo no hay silla.
Hermano, mire lo que estoy diciendo. En el templo no hay silla. El templo no tiene un trono. Exacto. Ustedes están viendo el templo. Ustedes ni entienden la imagen del templo. El templo es un lugar de sacrificio. El templo era una gracia mediada, anticipada, necesaria, pero solamente era una tipología de lo que se tendría que cumplir en Cristo para que ese pueblo que fue predestinado, llamado a salvación, fuese salvo. Allí lo que se mediaba eran sacrificios. Por favor, esta parte es muy importante porque la va a escuchar una y otra vez y dicen, no, tiene que haber un templo y en ese templo se va a sentar el anticristo. Es que el templo nunca tuvo una silla, papá. Deben ir preparándole una silla porque no tiene silla. Sí, en el no templo tiene nunca. silla. Ningún rey fue a sentarse al templo. De hecho, el único rey que entró al templo, que sabemos que salió leproso, que fue el propio rey de la muerte que se da el llamado de Isaías, el rey Usía, porque él quería, dice, si yo soy rey, yo también puedo entrar al templo y puedo ofrecer incienso. Pero él entró para llevar a cabo un acto, no sé, religioso, pero no para sentarse, porque en el templo, nuevamente, en el templo no era una cámara de recibir personas, allí no estaba un trono como ustedes lo esperan para recibir dignatarios. Esa imagen que ustedes tienen, esa imagen no existe. De hecho, todo lo contrario, había un atrio externo o diferentes atrios que representaban exactamente, aquí nadie puede entrar, lo más que puedes acercarte es aquí, un atrio para las mujeres, el atrio de los gentiles. Y había un muro de los gentiles, ¿no? Claro, porque no podían entrar. Entonces, si allí nadie puede entrar, ¿qué tendría sentarse dentro de un templo que no tiene silla? De verdad que... Acá está Jairo. Jairo es dispensacionalista y dice que pues estamos equivocados porque el texto dice que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar pero por de Dios. nuevo, porque no es literal lo que está diciendo al sentarse, es que va a tomar primacía, es que va a estar por encima, va a reclamar autoridad. Es que ese es el problema del dispensacionalismo. Es una interpretación donde ellos fuerzan las cosas a que todo tiene que ser de manera literal. Si interpretamos todo de manera literal y obviamos el uso de las figuras lingüísticas, las tipologías o figuras que la escritura establece, vamos a tener problemas. Yo no creo que haya una sola persona que entienda que cuando Jesús dijo que era una puerta, Jesús es una puerta. Que cuando Jesús dijo que era un pedazo de pan, que Jesús es un pedazo de pan. Que cuando Jesús dijo que era agua, que él es agua literalmente, él es H2O. No, eso no es lo que está diciendo. Es una representación. ¿Qué es lo que nos cuesta? O sea, ¿cuál es el problema en entenderlo? No hay silla en el templo, no existe. De hecho, vayan, busquen la literatura que crean. Mire, si quieren, le puedo recomendar un libro. El Templo se titula así, está en español. Busquen ese libro. Me parece, es que escrito por un judío, ahora se me va de momento el nombre, si me viene lo digo, y ahí tienen una representación clara y contundente, escrito por un judío, pero cristiano, donde él habla de todos los artículos que debían estar en el templo, que dicho sea de paso, en el templo o en el segundo templo nunca estuvo el arca del pacto. No había arca. No había arca del pacto. Yo hice un video hace poco y mucha gente no sabía que no había arca en el templo. No. Había una piedra. No solo el arca del pacto, sí, solo una piedra. No había el arca del pacto, no estaban las tablas de la ley, no estaba la vara de Aarón, no estaban todas las cosas que deberían estar, no estaba lo del maná que debía estar, nada estaba. Estaba vacío totalmente. De hecho, esa es una de las razones por las cuales cuando en el 60 y tanto, antes de Cristo, se me va el nombre de este general, que es el que conquista Jerusalén. No, ese es para el 70, yo digo, antes de la era cristiana, es el quien cuando está esta lucha en la Casa Monea. ¿Adriano? ¿Quién será? Se me va el nombre, pero él entra y llega a entrar al lugar santísimo y eso fue una de las cosas que le sorprendió. ¿Antíoco? No, porque ya Antíoco tiene que ver con la rebelión de los griegos. Me refiero, estoy hablando del año 60 y tanto antes de Cristo, la rebelión de los macabeos para el 140 y tanto. Se me ve el nombre, pero él entra, el punto es que él entra no a deshonrar el templo, sino entra al lugar santo, santísimo, al lugar santo y se encuentra que está vacío. Él mismo da testimonio y no podía entender, decía, pero ¿qué es lo que adoran estos hombres? Alfred Edersheim, ese es el lugar, ese es el libro. De hecho, es un gran escritor, gracias.
Qué interesante eso que acaba de decir usted, Pastor Rufat. Quiero retomarlo porque los padres prenicenos, Lactancio cuenta algo muy similar, ¿no? Las primeras reuniones que ellos tienen en sus primeras domoiglesias o las primeras construcciones de iglesias, hay una anécdota de Lactancio donde dice que los romanos también entran a una de esas iglesias intentando encontrar, pues como ellos tenían sus templos con sus ídolos, con sus Claro, orios, no encuentran nada tampoco, porque a diferencia de esos templos tenían una Biblia claro. nomás. Entonces parece similar a lo que pasó con ese señor que entra al templo también, no, dice, y estos tíos que adoran, ¿no? No hay nada. Sí, imagínate entrar al lugar santísimo, la parte más importante del templo de un pueblo, de una nación, y encontrarse que está vacío. Estos individuos deben ser unos locos, que fue básicamente lo que muchos de ellos lamentablemente concluyeron, y no creo que estaban de todo mal. Pastor, vamos a cerrar este live. La verdad es que yo disfruto mucho cuando viene. Yo siempre digo, es una persona muy ocupada. La verdad es que yo no quiero ser impropio, estar molestándolo o algo, pero a nosotros nos encanta que venga por acá. Ya estamos 2100 personas conectadas. Quiero cerrar este live haciéndole una pregunta que obviamente no tiene que empatizar conmigo. Yo ya tengo mi respuesta, Sí, pero una pregunta muy personal. sí. ¿Hacia dónde se dirige la institucionalidad cristiana, católica, la cristiandad en su conjunto, catolicismo, protestantismo, institucionalmente hablando? ¿Hacia dónde se dirige con todo esto que estamos viendo, todo este engaño que estamos participando? Wow, es una excelente pregunta. Yo lamentablemente, hermano, no puedo ser categórico, solo puedo dar mi opinión. No puedo citar la escritura para esto, pero creo que hemos sido infiltrados en tanto el catolicismo romano como las iglesias evangélicas normales. Y dentro de mi visión de Apocalipsis, donde yo entiendo que hay una parte del juicio que correspondía a Jerusalén y sucedió, pero hay otra parte que no ha sucedido, que es la que nunca se habla. La parte más importante para mí dentro de mi entendimiento del libro Apocalipsis es lo que va a suceder o lo que sucede cuando llegue el tiempo de Gog y Magog. Y Gog y Magog, lo que me refiero para que entiendan, es el tiempo en el que luego que el diablo es limitado o apresado, si lo quiere ver en el lenguaje, por un tiempo, se le permite nuevamente llevar a cabo su última fechoría, si se quiere, su último engaño, dice la Escritura, y claramente allí se establece que llega a engañar, confedera una serie de naciones, pero ese último ataque es contra la iglesia. Si ese ataque contra la iglesia tiene que ver con un engaño en el que parte de esa iglesia cae, de la cual al final, cuando va a su último ataque, es librada por Dios, yo no lo sé. Pero yo veo un engaño, lo veo claramente. Hay libros en los seminarios. Yo he pasado, hermano, por 5 seminarios, no porque he estado cambiando, sino porque en Puerto Rico los seminarios venían y lamentablemente como venían al tiempo se iban. Y entonces completaba algún grado académico y al tiempo llegaba otro seminario, se instituía, completaba un grado académico, se iba y por eso pasé por diferentes instituciones. Y hay libros hoy que yo puedo hablarles que yo nunca escuché en el seminario y que casi no se permiten hablar de ellos en el seminario, porque libros importantísimos. Voy a dar solamente uno. Sí. Casi nadie conoce la obra de Eusebio de Cesarea, La prueba del Evangelio. ¿Sabían ustedes que la obra más importante de discipulado y de apologética de la iglesia la escribe el padre de la historia de la iglesia de los primeros 300 años de historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea? La gente solo sabe de historia De la eclesiástica, historia eclesiástica, sí. pero nada saben de 15 tomos, de los cuales solo se preservan hoy 10 y un extracto del número 15, La prueba del Evangelio. Es una joya magistral. De hecho, en esa joya, por mencionar solo un libro, del cual muchos no quieren hablar, se establece que la profecía de las 70 semanas se había cumplido totalmente bajo Vespasiano. Dios mío, mi vida. Cuando tenemos un sinnúmero de doctores académicos que dicen que nunca en los primeros siglos se creyó nada de eso, que eso fue un invento posteriormente. Puedo seguir citando otras obras, hermanos, no crean todo lo que ustedes escuchan. Hermano, esperemos que para muchos no haya sido doloroso este live, porque ciertamente cuando uno empieza a interactuar con cosas con las que no está acostumbrado, entra ese sesgo cognitivo, esa resaca, ¿no? Ese malestar de decir, uy, pero entonces, ¿qué?
y quedan como a la deriva, ¿no? ¿Y ahora qué creo? ¿Y ahora para dónde me hago? ¿Y ahora qué hago? Este es un live donde intentamos básicamente abordar, como les dijimos, desde un sentido teológico, un sentido geopolítico y un sentido incluso de acervo cultural, ¿no? Porque hay cosas que están ahí, pero nadie las dice, o sea, porque están bajo el tabú. Que ustedes empiecen más o menos a, por curiosidad, a investigar por su propia cuenta y lleguen a las propias conclusiones que vamos llegando todos. De hecho, hermano, antes de irme, me gustaría solo decir algo más por si en algún momento no tuviéramos la oportunidad. Los que estudian el tema, estos temas, y llegan a la conclusión que parte de lo que está sucediendo en el mundo tiene que ver al menos con una parte de los judíos. Uno de los libros que es muy conocido, esto no es un libro que voy a presentar que es oculto, es este libro, Las 13 tribus. Este es uno de los libros que trata de decirle a los que ¿De dónde consigue usted esos tremendos librazos, hermano? ¿De dónde los consigue? Hermano, mi parte de lo que está atrás no son libros de teología, son libros sobre los judíos. Yo he dedicado mucho tiempo a estudiar, pero el punto es que este libro, tengo varias copias, este libro es el libro que sale para decir que no son los judíos los que están hoy, sino personas que se hacen pasar por judíos. Y esta es la teoría casariana, que estoy seguro que ustedes conocen, no voy a entrar en ella. Solo quiero decirles que esa teoría es una mentira. Yo casi nunca he escuchado a nadie que la desmienta. Yo la desmentí antier, es falsa. Ah, qué bueno, me alegro. Yo la desmentí. Este autor que voy a presentar, Michael Scammell, él es el biógrafo autorizado de Kostler. Y él, en esta biografía que no es pequeña, es un libro grueso, establece que Kostler, que era un historiador en cierto sentido judío reputado, con cierta reputación, escribe este libro a sabiendas de que lo que estaba escribiendo era falso, no tenía evidencia sólida, pero era necesario para apuntar hacia otro lugar. En otras palabras, que lo que estamos diciendo es que hay un reconocimiento de que los judíos sí están detrás de lo que está pasando y que algunos de ellos, sabiendo que esto ha creado un gran antisemitismo, este autor, este historiador judío, trató de desviar la atención y colocar entonces el peso en la teoría casariana. En la Házara. Claro, para entonces decir que, bueno, pues esto fue algo que pasó en el siglo VIII y lo forzaron a judaizarse y luego emigraron a Europa y bla, 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 bla. Todo eso que usted va a escuchar, que es la mayoría de lo que le va a ver, es pura mentira. Para tratar de maquillar lo que realmente está sucediendo. Claro, porque ciertamente reconocen que sí. O sea, hay semitas que se mezclan en el año 1000, en el Rin, con la diáspora, con la Europa del Este, que son la mayoría de los que vemos hoy en Israel. Es verdad eso. Pero no tiene que ver con una conversión en masa que se dio con los turcos, que es la teoría que manejan, la teoría Házara. Estoy entendiendo bien, ¿verdad? Sí, sí. La teoría Házara. Sí, la teoría Házara se pone en la mesa como para tratar de quitar la atención de la realidad de lo que está sucediendo con el Estado de Israel. Eso es lo que está sucediendo. Perfecto. Eso es así. Hermano Rufat, de verdad siempre es un placer tenerlo aquí en el canal. De verdad que yo oro por usted para que Dios le dé mucha, mucha valentía y sé que se juega el cuello, ¿no? Y la reputación. Hay personas que tristemente lo van a escrachar después de este video. Yo le pedí disculpas anticipadas. No, es una bendición, hermano. Usted me ha dado la bendición. ¿Sabe qué bendición me ha dado? Mateo 5. Bienaventurados cuando difamen y digan. Y yo les soy honesto, tristemente, ¿sabe de quién yo recibo las mayores difamaciones? No de personas no cristianas. ¿Qué es lo triste? De una parte del pueblo que ni tan siquiera evangélico se toma la oportunidad de sacar algún tiempo y hacer aunque sea una mínima investigación para por lo menos entender por qué nosotros hablamos lo que hablamos. De hecho, quiero mostrar este comentario. Mire, por ejemplo, acá, esta es una burla. O sea, dice que sí. Es una burla que porque usted aprende de los judíos. Yo este tipo de comentarios hace mucho tiempo ya no les hago caso, hermano, porque yo sé que hay gente también dentro de nuestro pueblo que tristemente no tiene las capacidades argumentativas para salir del hoyo de la caverna de Platón en la que se encuentra. Pero hay mucha gente de verdad que está deseosa de aprender, que quiere pastores que le enseñen, que lo guíen. Yo creo que por esa gente, ¿no? Vale la pena a veces sufrir el oprobio, vale la pena ser escrachado y vale mucho la pena porque muchas de esas personas al final de cuentas rompen el ciclo de mentira, rompen el ciclo de
en el que están envueltas y eso es, y si yo estuviera en ese lugar, a mí me encantaría ser esas personas que, oye, gracias, te doy la mano porque me ayudaste en esta etapa cuando yo estaba confundido. Entonces, hermano Rufat, de verdad que el Señor le dé mucha gracia y mucha fuerza para lo que hace. Pues gracias, hermanos, gracias a los que nos están escuchando hasta aquí, si nos pudieron soportar, y con gusto en cualquier otro momento dado podemos ponernos de acuerdo y manos a la obra. En mi caso particular, nuevamente, el que se quiera esconder, quiera meter la cabeza debajo de la arena o lo que sea, puede hacerlo. Yo no pienso hacerlo. Mi Señor dio su vida por mí. Yo estoy consciente y lo sé, y que yo no merecía ser salvo. No merezco ser lo que soy hoy, y yo no voy a meter mi cabeza ni voy a mirar para el lado. Si estoy equivocado y alguno de ustedes, algo de lo que yo he dicho, me puede demostrar con evidencia que yo he citado algo, he dicho algo que es incorrecto, yo con gusto lo reexamino, miro, y si tengo que pedir perdón y tengo que retractarme, lo hago. Pero mientras tanto, sigo firme en Cristo. Claro. Quiero cerrar solamente diciendo que no le hemos faltado el respeto a ningún dispensacionalista, no le hemos faltado el respeto a ningún judío, ni siquiera hemos hablado en esos términos de que los judíos son malos per se. Hemos sido muy puntuales en lo que hemos dicho. No le hemos faltado el respeto ni siquiera a los católicos hoy, nada. Solamente hemos traído datos con los cuales ustedes pueden interactuar, y si ustedes quieren hacer un video o respuesta, están totalmente en su derecho. Pero también hay que entender que yo les dije la vez pasada a mis hermanos, les dije, en este mundo no cabemos todos, y lamentablemente este gran engaño ha hecho que muchos cristianos tampoco quepamos, ¿no? Y vamos a seguir siendo escrachados de antisemitas, y si por la soberanía de Dios se dispone, muchos vamos a ser perseguidos. Eso tiene que ser así, ¿no? Pues adelante en el Señor, hermano. Gracias. Le mando un abrazo a usted y a su familia, hermano. Descanse y que esté muy bien, y muchas gracias por haber estado por acá. Saludos a la audiencia. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, ahí estuvo el pastor Rufat. Hermano Rufat, siempre les soy sincero. Les voy a decir algo muy sincero. Es una de las personas que yo más admiro, ¿no? No solamente lo admiro porque sé que es una persona muy docta, y te juntas con él y vas a aprender. O sea, es una persona muy inteligente, y ya pudieron ver ustedes que es una biblioteca andando. Me siento muy orgulloso que forme parte de nuestro pueblo. Pero lo que más admiro, de verdad se los digo de todo corazón, lo que más admiro del pastor Rufat es que él ya tiene una vida consolidada. O sea, él tiene un doctorado, él tiene una reputación ya hecha. Y yo sé que cuando él toca estos temas, él se expone a que su reputación sea pisoteada, y no tiene necesidad. Yo creo que cualquier persona sabia, ¿no?, y convencionalista, buscando ese donaire y ese trato bien de los demás, simplemente omitiría todos estos temas y diría, me la voy a llevar bien, me quedan unos pocos años de vida, voy a sacarle provecho a mis estudios. Pero es una persona muy valiente. Y la verdad, para mí, que soy joven, me considero joven, pues, todavía no llego ni a los 40. Para mí, pastores como estos, Dios nos diera muchísimos más, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, espero que hayan disfrutado este live. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo, y se los digo siempre. Siempre que viene el pastor Rufat, yo disfruto. De hecho, me estaba gozando, ¿no? Porque a veces uno estudia la Biblia, pero cuando la está estudiando junto con alguien más y va descubriendo junto con el otro, mira, como los caminantes de Maús, ¿no?, que se les abrió el corazón y les empieza a arder. Dices, mira, aquí está el Señor. Así me estaba sintiendo, ¿no? Bueno, hermanos, están en todo su derecho a hacer respuestas o lo que ustedes quieran. No se les faltó el respeto en ningún momento. Así que si alguno quiere decir que somos nazis y todas esas cosas, ya está de ustedes. Nosotros no les llamamos de ninguna forma. Presentamos datos con los que ustedes pueden interactuar. Así que bueno, ya lo saben. Radio Pax. Radio Pax. Radio